Hola a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, en Interfaz Coleccionista, y hoy retomo otra sección, la de retrospectiva, para hablaros de un título de nicho, de un título de culto, de un título que se ha convertido en toda una joya de coleccionismo y sobre todo si sois amantes de la saga Clock Tower. Aquí tenéis la saga, bueno, casi al completo, me faltarían por ejemplo el Clock Tower 3, que ya lo vimos en mi colección de PlayStation 2 y lo poseo tanto en PAL como en japonés. Y hoy no quiero hablaros de la versión de Super Famicom, no quiero hablaros de la versión PAL con nuestro amigo el Scissorman, el Tijeritas, que tuvimos aquí para PlayStation 1 en territorio europeo, sino de una entrega la más de nicho, que no se lanzó aquí en Europa, la más desconocida, que yo la considero un spin-off y no es otra que esta entrega que ves aquí, tanto en formato americano como japonés, Clock Tower 2 de Struggle Within. Una auténtica maravilla, un juego más que notable, del cual vamos a ver alguna que otra curiosidad, porque el juego me ha sorprendido muy gratamente y bueno, estoy aquí para mostraros imágenes del título, para resumiros un poquito la historia y sobre todo para recomendaros uno de los títulos a fecha de hoy ya más cotizados del catálogo americano de la gris de Sony. Así que sin más dilación, sentaos, poneos cómodos y empezamos con el vídeo de hoy. Hoy, en Interfaz Coleccionista, tenemos la retrospectiva de Clock Tower 2 de Struggle Within. Y qué mejor manera de empezar el vídeo de hoy que explicando el por qué se considera un spin-off a este título dentro de la saga Clock Tower. La persona que escribió y dirigió esta saga, Ifumi Kono, fue responsable no solamente de la entrega japonesa para Super Famicom, sino también de la entrega que pudimos disfrutar aquí en Europa, bautizada como Clock Tower. Por aquel entonces, Ifumi Kono declaró haberse quedado sin ideas para continuar con la saga, pero la compañía desarrolladora Human Entertainment sí que tenía planes de continuar con un nuevo título, incluso desligándose por completo del director de la saga. De ahí nació la entrega que vamos a ver a continuación, bautizada en Japón como Clock Tower Ghost Head, y en América, debido a temas comerciales, pasó a llamarse Clock Tower 2 de Struggle Within. ¿Significa por ello que el hecho de estar completamente desligado del director y creador lo conviertan en una mala entrega? En absoluto, estamos ante un título más que notable, pero que le falta ese plus, le falta ese paso de más, llamémoslo así, para alcanzar la categoría de juego 10, que en mi caso yo se la brindaré llegado el momento al Clock Tower europeo que disfrutamos aquí con nuestro enemigo el Tijeritas. Pese a la ausencia no solamente del director, sino de nuestro amigo y enemigo el Tijeritas, hay que decir que esta entrega dentro de la saga Clock Tower, siendo un spin-off, comparten por completo el sistema de juego, es decir, que aquí nos desplazaremos mediante un puntero de ratón, el cual podremos jugar bien sea con el mouse de PlayStation 1 o bien sea tanto con la cruceta como con el analógico del mando de nuestra consola. En esta entrega nos poníamos en la piel de una joven de 17 años llamada Alisa. Nada más comenzar el título, veremos a un par de personas en un cementerio rescatando a un bebé a punto de morir. Dicho bebé no es nada más y nada menos que Alisa, la protagonista principal del juego y en la cual tendremos que tomar papel y avanzar en la aventura. La familia de Alisa tenía la macabra tradición de enterrar a los bebés poco después de nacer, todo ello generación tras generación, con la idea de intentar romper un ritual, un maleficio que rodeaba a esta familia. Alisa, con 17 años, llega a casa y es ahí
donde comenzamos la aventura con este Clock Tower. Una entrega que, la verdad, el punto más interesante de su historia se centra íntegramente en la protagonista y al pequeño gran detalle que descubrí y que la rodea. Alyssa podría pasar por una joven normal y corriente si no fuera por algo tan especial que la caracteriza, y es decir, que padece de trastorno de identidad. La protagonista posee doble personalidad debido a un maleficio que se puede controlar mediante un amuleto que le regaló su padre y que debemos de encontrar en la casa, justamente en el primero de los 3 capítulos que posee el juego. Si hay algo que me encantó es el pequeño gran guiño que hace este título a una de las mejores películas de la historia. De hecho, a la hora de leer el manual de instrucciones, bonita magia que por desgracia hoy en día ya se ha perdido, el lado oscuro de Alyssa, masculino en este caso, lo han bautizado como Mr. Bates. Y a mí la verdad se me vino a la cabeza nada más leer las instrucciones el personaje de Norman Bates, es decir, el personaje que ese actorazo bautizado como Anthony Perkins personificó en una de las mejores películas de la historia llamada Psicosis. De hecho me puse a investigar y efectivamente Mr. Bates, el lado maligno de Alyssa, es un pequeño gran guiño a Norman Bates de la película Psicosis. De hecho, en el juego, ese trastorno de identidad maligno es claramente un ejemplo de lo que plasmó Anthony Perkins en aquella famosa película. En todo momento del juego tendremos el control sobre ella, no directo, porque ya he comentado que el desplazamiento es mediante puntero de ratón, y como en todo Clock Tower de antaño, tendremos que investigar la casa por completo. El juego consta de nada más y nada menos 13 finales distintos, en los cuales en la mayoría se me antojan como bastante macabros y perturbadores. Una vez empecemos el juego con Alyssa, tendremos que investigar todas y cada una de las habitaciones de la casa que forman el primer capítulo. Ya más adelante llegaríamos a un hospital en el segundo. Tendremos que buscar botiquines, algún que otro arma, porque sí, en este Clock Tower podremos luchar también con los enemigos y también resolver acertijos y algún que otro puzzle. Lo bueno es que peca, para bien o para mal, de ensayo y error. Es decir, que tendremos que memorizar una y otra vez el desarrollo de las cosas y el orden en el cual vamos haciendo todo. El simple hecho de salir de una habitación y de cerrar o no con llave la puerta puede variar para llegar a alcanzar un final u otro. De hecho, conforme vayamos obteniendo distintos finales, llegará un momento en que tendremos que forzosamente tirar de guía para buscar ese pequeño detalle, porque hay que hacerlo todo absolutamente en un orden determinado para alcanzar X final. Durante el juego, cuando encontremos un amuleto y siempre y cuando lo llevemos con nosotros, tendremos control sobre Alyssa de manera normal. No será hasta que no soltemos el amuleto cuando el lado maligno, Mr. Bates, hará aparición y deciros, en cuanto a su jugabilidad, que tanto el lado maligno de Alyssa como cuando poseemos el amuleto y no estamos poseídas, se ayudarán mutuamente y será algo imprescindible a la hora de alcanzar un final u otro. El tema de los botiquines nos ayudará para reducir el pánico en este título, pánico que por cierto llega a su máximo esplendor cuando tenemos el puntero del ratón en rojo y que en ese momento no se nos permitirá ni siquiera grabar la partida del título. Conforme vayamos memorizando este juego, nos daremos cuenta de que hay habitaciones, como yo las bautizo, de relleno. Es decir, habitaciones que para sacarse ciertos finales no hará falta ni siquiera que entremos en ella. El juego sí que está programado en un orden determinado
porque nada más empezar hay ciertas puertas que están cerradas, pero conforme vayamos avanzando ya estarán abiertas como por arte de magia sin necesidad de encontrar llave alguna. Las llaves deberán ser encontradas para ciertas puertas que nos permitirán acceder o bien sea a una secuencia o a algo que tengamos que hacer en un momento determinado, etc. A la hora de luchar podremos o bien pulsar repetidamente el botón cuadrado con la idea de huir, o si encontramos una pistola, enfrentarnos a los enemigos. Los enemigos que, por cierto, en el caso de, por ejemplo, el hospital, hablamos de zombies. Por primera vez, por aquel entonces, en esta saga, y yo creo que con la idea de intentar plagiar, llamémoslo así, el éxito rotundo que tuvo por aquel entonces la saga Resident Evil. Aún así, yo siempre he considerado a esta saga como una saga de terror alternativa que no tiene absolutamente nada que envidiarle ni a Resident Evil ni a Silent Hill, y con su propia magia, llamémoslo así, que lo hace distinto a las sagas ya mencionadas. Deciros que conforme vayamos avanzando también en el juego, habrá pero que muy pocos sitios en donde escondernos. De hecho, en la casa solamente tendremos uno, que es el armario de una de las habitaciones, y será única y exclusivamente el único sitio para escondernos de toda la casa. Al igual que en el hospital, nuestra única salvación, o al menos que yo haya encontrado, es el cuarto de baño femenino del hospital. Algo que se hace un poco, entre comillas, tedioso, porque a lo mejor estás en una parte de la casa, suena esa música en la cual tú ya sabes que va a aparecer un enemigo, y si no tienes pistola, implica el esquivarlo, irte a la otra punta de la casa, esconderte en el ropero, esperar a que se calme la música, volver a salir y volver a ir donde estabas. Teniendo en cuenta de que esto se repite constantemente durante el juego, tendremos que armarnos de paciencia para avanzar en este título. Juego en el cual no van a faltar guiños a la propia saga, con un póster de Clock Tower en una de las habitaciones, o con una especie de estatuilla con una aura misteriosa que la rodea, una especie de poder, como bien se comenta en el juego, y que está basado claramente en una de las estatuillas de Super Famicom de la entrega Clock Tower que tuvimos en Super Nintendo japonesa. La verdad es que es un título que a mí me ha sorprendido. Le falta ese plus para llegar al Clock Tower original, pero se me antoja como un título más que notable y una auténtica maravilla, sobre todo si os gusta este tipo de terror, que yo lo catalogo como survival horror, terror psicológico. Tiene mucho de folclore japonés, bauticémoslo así, y todo ello, bueno, en la versión americana, íntegramente subtitulada y doblada al inglés. Inglés que, por cierto, en ningún momento se me antoja como exigente, y el doblaje se puede catalogar como de correcto sin más. La verdad es que es un título bastante divertido que te permite grabar en cualquier momento del juego mientras no estemos en pánico. Y bueno, una jugabilidad bastante divertida, repartida en 3 capítulos, 13 finales diferentes, y que bueno, yo creo que se merece un hueco en toda vuestra colección, o al menos, como siempre digo, que le echéis un vistazo, porque yo creo que merece mucho la pena que probéis este título. También deciros que durante el juego tendremos muchísimas maneras de morir, pero que siempre tendremos el continúe para seguir desde el último punto en el que estuviéramos. Y bueno, alguna que otra escena guapísima, como bueno, ya habéis estado viendo en imágenes, la muerte en la cocina, etcétera. Bueno, se me antoja como algo, la verdad que guapísimo. Gráficamente es cierto que nos encontramos ante un título totalmente en 3D, y que pasa pues por título de calidad gráfica de la primera jornada, de la primera tirada de juegos de PlayStation 1. La verdad es que, sinceramente, y como amante de los 32 bits, este estilo gráfico a mí es algo que me enamora, al igual que los fondos pre-renderizados y personajes y monstruos en 3D, bien sea como Koudelka,
la saga Parasite Eve, por ejemplo Resident Evil, ya me entendéis. Para mí es un apartado gráfico más que correcto, que para el vídeo de hoy, como sabéis, bueno, está capturado con el apoyo de FrameMaster, pero no he utilizado ni M-Classic ni el Cinema Edition para respetar esos dientes de sierra, ese, bueno, apartado gráfico lo más fiel al original, tan solo rescalado por el apoyo de FrameMaster. A mí el apartado gráfico es algo que me encanta. Deciros que, bueno, el juego no soporta ese aspecto a pantalla completa lateral como estáis viendo, sino que el aspecto es más reducido. En este caso está ampliado gracias a FrameMaster. Y que bueno, a mí es algo que me ha encantado. Yo me he sacado ya 4 de los 13 finales posibles. Y es un juego que bueno, la verdad es que se disfruta muchísimo. Y conforme lo vayáis memorizando, os daréis cuenta de que al final se va reduciendo drásticamente el tiempo a la hora de sacaros un final u otro. De hecho, una partida completa a Clock Tower os puede llevar aproximadamente unas 4 horas. Y también deciros que también podéis morir en apenas 20 minutos de juego. Al igual que la entrega anterior, pues bueno, todo se desarrolla a base de ensayo y error, elegir múltiples caminos, múltiples opciones, múltiples maneras de hacer las cosas y te llevarán pues a un sitio u otro. Así que chicos, este es mi pequeño homenaje a este título en cuestión, Clock Tower 2 de Struggle Within, así que vamos a dar paso ya a la despedida para el vídeo de hoy. Pues de esta manera chicos, llegamos al final del vídeo de hoy con Clock Tower 2 de Struggle Within, maravilloso spin-off dentro de esta querida saga de terror Clock Tower, y no hace falta que os diga que bueno, más adelante ya llegará también el Clock Tower de Super Famicom y a juego 10, como no, el Clock Tower que disfrutamos aquí en Europa para los 32 bits de Sony. Ahora sois vosotros, aquí abajo en los comentarios de YouTube, que me digáis si conocíais esta curiosa entrega de culto de la saga Clock Tower, si os gusta y qué os parece, bueno, esta saga como alternativa, llamémoslo así, alternativa por supuesto de muchísima calidad a Silent Hill, Resident Evil, etc. Así que poco más, que bueno, yo creo que ya nos seguiremos viendo ya la próxima semana en directo en Twitch y a la siguiente, pues bueno, yo creo que ya retomaremos el canal por aquí por YouTube. Ya para el siguiente vídeo de YouTube lo más seguro es que retome mi colección de juegos de PlayStation 2 y también quiero matar 2 pájaros de un tiro porque ya que grabo los títulos para PlayStation 2 voy a grabar también mi configuración óptima con FrameMaster para los 128 bits de Sony, que hay que explicar algo bastante a tener en cuenta, algo muy importante si utilizáis el cable de vídeo por componentes o si se utiliza el cable RGB. Llegado el momento de la configuración, también lo voy a explicar, configuraciones que bueno, tampoco he olvidado. Y bueno, que como siempre, os espero por aquí, por YouTube, también os espero en la comunidad que estamos creando en Twitch, que somos ya 41 en el momento que estoy grabando este vídeo. Aquí en YouTube somos ya 1417 creo, si no se ha unido nadie mientras estoy grabando este vídeo. Y que bueno, que como siempre digo, que os cuidéis mucho, que gracias por estar ahí, que disfrutéis muchísimo de este hobby, de este maravilloso hobby que son los videojuegos, y que como siempre hablamos por privado, por YouTube, que me tenéis pues bueno, para charlar conmigo cualquier duda que tengáis, y que como siempre nos seguimos viendo en YouTube, en Twitch o por redes sociales. Así que chicos, pasad un muy buen fin de semana, os mando un saludo y un fortísimo abrazo.